Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Madrid Atocha y los inicios del AVE. Meijo Ferroviario se perdió en el año 1998 en la estación de Madrid Atocha. Luego en el segundo bloque vamos a ver todos los trenes que empezaron a circular por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que no solo eran los trenes de la serie 100 de Renfe, había locomotoras y trenes bastante interesantes. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Era el año 1998, pero en 1992 fue cuando después de unos años de obras, la estación madrileña de Atocha fue remodelada y se reabrió al tráfico ferroviario. Afortunadamente, el edificio histórico de la MZA fue remodelado y además quedó muy bien trabajado. Al antiguo edificio con la marquesina se le hicieron algunos aledaños modernos, como por ejemplo el acceso para los taxis y una marquesina exterior que fue añadida a la marquesina antigua. Sin embargo, la playa de Vías era totalmente nueva. Además, en un segundo nivel inferior se construyó una estación para los trenes de cercanías. Aquí podemos ver uno de los detalles de ese aledaño moderno, al lado de la marquesina de hierro clásica, de esta gran estación de Atocha. Una zona que se sigue conservando, aunque desde aquel año 1998 la estación de Atocha ha sufrido varias ampliaciones y varias remodelaciones. De hecho, en este año 2024 está en obras la estación madrileña para ser ampliada. En el interior de la marquesina clásica se construyó una especie de parque botánico, donde antiguamente estaban las vías donde llegaban los expresos y otros grandes trenes. Era algo bastante curioso, una especie de invernadero que tenía chorros de agua y de vapor para poder conservar la temperatura y poner especies botánicas de tipo tropical. Hasta había ranas y algún tipo de fauna en una especie de charca que había debajo de la zona arbolada que estamos viendo. Una cosa bastante curiosa. Esta zona de la marquesina y el edificio de viajeros principal de la MZA fue lo único que se conservó. Prácticamente todo lo demás desapareció. Aquí vemos ya la ampliación de la estación de Atocha y la vista de andenes de ancho internacional. Desde esta perspectiva, esas vías de ancho internacional estaban a mano izquierda y a mano derecha existía en aquellos años 90 unas vías de ancho ibérico que eran utilizadas para los trenes que iban a Extremadura, a otros destinos regionales y también para el tren de la Fresa, el tren turístico que salía desde aquí. Los trenes AVE de la serie 100, que fueron los primeros trenes de alta velocidad en funcionar en aquella época. A la izquierda de la imagen, de refilón, se puede ver una locomotora 252 AVE. Si bien el acceso a los andenes de ancho internacional, el acceso era restringido, en los de ancho ibérico
se podía entrar libremente y hacer fotografías sin ningún problema. Otra imagen del área de los trenes de ancho internacional, que estos sí que tenían zona de embarque. Ya existía en aquella época, a la salida de los andenes, según se sale de la estación, una galería comercial. Y en esta imagen podemos ver las vías de ancho ibérico, donde podemos ver a lo lejos una locomotora inglesa de la serie 277 con el tren de la Fresa, que salía de aquí muchas veces, de Madrid a Atocha. Las vías de ancho ibérico llegaron a ser la mitad de la estación. Luego, con el tiempo, en futuras remodelaciones fueron eliminadas y se utilizan ya toda la estación 100% para las vías de ancho internacional y los trenes de alta velocidad. Y la salida de la estación. Otra zona que ha sido remodelada en los últimos años, ya que es una estación que se sigue ampliando, ya que tiene un tráfico de trenes de alta velocidad bastante considerable. De hecho, no hace demasiado tiempo, un túnel con ancho internacional une la estación de Chamartín con la de Atocha, y en Atocha va a tener como una especie de andén para que los viajeros puedan montarse y quedar unidas ambas estaciones madrileñas. Una vista de las vías de alta velocidad, con esta marquesina moderna que se construyó al lado de la marquesina antigua. Curiosa la imagen, donde se combina mucha modernidad de los trenes AVE Serie 100 con el tren de la Fresa que se puede ver en primer término. La moderna Atocha puede gustar más o puede gustar menos, pero sí que es cierto que ha habido una gran complementación entre lo antiguo y lo moderno. La arquitectura de la estación, pues, es un gran ejemplo de integración de arquitectura clásica y de arquitectura moderna. Una vista superior, donde podemos ver con mejor claridad la salida de la estación de Atocha, dirección Sevilla para los trenes de alta velocidad. En esa época, los trenes de ancho ibérico, dirección Extremadura y Alcázar de San Juan salían también desde aquí. Y después de este recuerdo de la estación de Atocha en los años 90, cuando era mixta, cuando tenía vías de ancho internacional y ancho ibérico, pues nos vamos a recordar el material motor de aquella época. Y empezamos, no podía ser de otra forma, con el tren Rey en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el alta velocidad de los años 90. Tren de la serie 100 de Renfe, realizando un servicio AVE. En aquella época, año 98, la única línea de alta velocidad que había en España era la Madrid-Sevilla. Y había dos tipos de servicios. Los trenes AVE Madrid-Sevilla, que tenían bastantes frecuencias, y también existía un servicio lanzadera entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano. Como todavía no existían estos trenes pequeños de alta velocidad, pues se utilizaba la serie 100 para servicios de más corta distancia. Trenes fabricados por la empresa francesa Alstom. Como curiosidad, hubo unos pocos trenes que luego fueron adaptados a ancho ibérico para realizar el servicio Euromed entre Barcelona y Valencia. Y además de la serie 100, también circulaban los Talgo 200. Estos trenes, este servicio Talgo 200, realizaba servicios entre Madrid, Málaga, Cádiz y Huelva,
Iban con una locomotora de la serie 252 hasta un cambiador de ancho, uno que estaba en Córdoba para los trenes que iban a Málaga y otro que había en Sevilla, el Majarabique, para los trenes con dirección a Huelva y Cádiz. Las 252 llegaban hasta estos cambiadores de ancho y a partir de allí había unas locomotoras de la serie 269 pintadas en los mismos colores que finalizaban estos servicios. Y tampoco podían faltar las locomotoras AVE de la serie 319, locomotoras diésel de ancho internacional que estaban pensadas para realizar maniobras, trabajos en vía y también trabajos de rescate en caso de que algún tren AVE se quedara tirado o averiado en la línea. Todo este material, y el que vamos a ver en las próximas fotografías, pertenecía a la unidad de negocio de alta velocidad. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se ideó en un principio para circular a 300 km por hora, pero finalmente, por temas técnicos, quedó la velocidad fijada en 270 km por hora. Algo parecido le pasó a los Talgos 200, que en un principio se querían poner a 220 km por hora, pero la velocidad más adecuada quedó en 200 km por hora. Vamos a repasar también cómo eran el material de ancho ibérico. Aquí vemos con detalle una de las locomotoras inglesas de la serie 277 preservadas como material histórico para dar tracción al tren de la fresa. De estas vías de ancho ibérico en Atocha también partían los trenes hacia la región valenciana y muchos destinos del sur de España que no tenían alta velocidad. En los años 90 y principios de los años 2000, en Atocha había bastante diversidad de material, al poder ver material de ancho ibérico y de ancho internacional. Una imagen del Intercity Madrid-Valencia, que en aquella época la unidad de negocio de largo recorrido Renfe realizaba estos servicios con material de la serie 448. Ya le quedaba poco tiempo a la unidad de negocio del largo recorrido con su bonito logotipo, ya que la marca sería sustituida por Grandes Líneas. Un cambio que fue a peor, ya que la filosofía, tanto la filosofía como el logotipo de largo recorrido eran bastante mejores que los que luego tuvo Grandes Líneas. Próximamente, el Meijo Ferroviario, la unidad de negocio de largo recorrido. Vamos a recordar cómo era el material de aquella unidad de negocio. Pero ahora vamos a recordar a la unidad de negocio de alta velocidad en la década de los 90. Una imagen que resume cómo era aquella unidad de negocio. Un tren AVE de la serie 100 de Renfe, de Alstom, y a la izquierda podemos ver una 319 para maniobras y para trabajos en vía y una locomotora de la serie 252. Estas dos locomotoras de ancho internacional. La verdad es que todo el material de la unidad de negocio de alta velocidad tenía unos colores bastante bonitos y bastante atractivos. Un detalle del frontal de una de las ramas de la serie 100 de Renfe. Unos trenes que fueron fabricados por Alstom, la maquinista terrestre y marítima Mainfesa, Alcatel y Faiveley. También estuvieron involucrados CAF, Cepsa y Stone Ibérica.
Además fueron fabricados entre 1991 y 1995 y también algunos entre el año 96 y el año 97. Cuando se inauguró la línea en 1992, no toda la serie había sido fabricada. En total se fabricaron 24 unidades. Estos trenes desarrollan 8.800 kilovatios de potencia. Los motores son 8 trifásicos síncronos autopilotados de 1.100 kilovatios cada uno. La velocidad máxima es de 300 km por hora, aunque en la práctica son 270. La longitud, algo más de 200 metros. Una anchura de 2,9, una altura de 4,2. Y el peso cargado y en servicio es de 392 toneladas. Estos trenes disponen en total de 347 plazas. Aunque la gran mayoría de estos trenes con el tiempo han sido remodelados, ya han agotado su vida útil. De hecho, ya en 2023 su fecha de caducidad había finalizado. Entonces ya veremos qué va a pasar en los próximos meses con la serie 100 de Renfe. Y el otro tipo de tren de viajeros en esta línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en esta unidad de negocio de alta velocidad, fueron los remolques Talgo 200 o Talgo Pendular 200, como se llamó en aquella época. Unos trenes que, si bien eran similares a las anteriores generaciones de talgos pendulares, estos fueron mejorados para poder circular a 220 km por hora por líneas de alta velocidad. Traccionados en el tramo de ancho internacional por locomotoras de la serie 252 y en las de ancho ibérico por unas locomotoras de la serie 269 preparadas para esta ocasión. La unidad de negocio de alta velocidad en los años 90 tenía también material peculiar, como algunas locomotoras de la serie 276, que fueron reconvertidas y fueron pintadas con los colores AVE o con los colores de la unidad de negocio de alta velocidad para realizar maniobras con los trenes Talgo en la zona de Atocha. Los Talgos 200, en vez de ser remolcados por locomotoras de maniobras, pues tenían que ser remolcados por este tipo de locomotoras para ancho ibérico, para poder maniobrar en las vías de ancho ibérico para estos trenes Talgo 200 y para que fueran llevados a talleres. Todo un lujo de tractor de maniobras. En esta imagen podemos ver a la 276, a la francesa, maniobrando con uno de esos trenes Talgo. Si bien al principio los trenes Talgo 200 tenían el color original típico del Talgo pendular, color azul oscuro y crema, estos fueron muy pocos los que tuvieron esta decoración. La gran mayoría de los Talgo 200 que hicieron servicios de alta velocidad tenían los colores de la UNE de alta velocidad. Los colores que hemos visto antes, blanco con azul y con una franja amarilla. Fueron las locomotoras 276-031 y 276-052 las que fueron pintadas en estos colores para trabajar en el cambiador de ancho de Atocha. Una imagen de los primeros Talgo 200 que circularon a principios de los años 90. Como podemos ver, una flamante locomotora de la serie 252 de ancho internacional pintada con los colores AVE y los primeros Talgo
que tenían los colores originales de talgo pendular. Una decoración prácticamente idéntica a los talgos pendulares de la anterior generación. Una fantástica imagen de Córdoba. Desconozco si era la antigua estación de Córdoba o el intercambiador que tuvo esta localidad. Más tarde, la gran mayoría de los remolques Talgo 200 ya venían de fábrica y debutaron en esta línea ya con los colores de la unidad de negocio de alta velocidad. Lo dicho, aquí tenemos la estampa más característica de los trenes Talgo 200 que unían Madrid con Málaga, Cádiz y Huelva. La locomotora 252 circulando por línea de alta velocidad de ancho internacional y la decoración más habitual que tuvo el material talgo que circulaba por este tipo de líneas. Tren Talgo 200 pasando por Lora del Río, diciembre de 1993. Finalmente, la velocidad, la marcha habitual de estos trenes era de 200 km por hora y el billete pues era bastante más económico que el de un tren AVE. Las 252 tenían una velocidad máxima de 220 km por hora. Y el mismo tren, un Talgo 200, en vías de ancho ibérico, donde la tracción la solía dar una locomotora de la serie 269 pintada para la ocasión, con los colores de la unidad de negocio de alta velocidad. Además, se puede ver en el testero de la locomotora el logotipo del servicio Talgo 200. Esta fue la decoración definitiva que tuvieron las japonesas de la serie 269 para estos servicios, ya que la decoración original, que no era definitiva, era ligeramente diferente. Los Talgo 200 realizaban el cambio de locomotora en dos cambiadores de ancho, uno situado en Córdoba y otro en Sevilla. Y una fantástica imagen tomada en la estación de Madrid-Atocha. Locomotora 319-242. Estas locomotoras, con el tiempo, fueron, algunas de ellas, prácticamente todas, transformadas de nuevo al ancho ibérico y pintadas con el color de tracción amarillo y gris. Y las que sobrevivieron en ancho internacional fueron destinadas para la construcción de otras líneas de alta velocidad, donde eran necesarios los trenes de obra de dicho ancho internacional. En un principio, los trenes Talgo 200, cuando realizaban los trayectos por ancho ibérico entre Córdoba y Málaga y entre Sevilla, Cádiz y Huelva, las locomotoras japonesas de la 269 tenían esta decoración. Una decoración que no era la definitiva, pero durante unos pocos años, hasta que recibieron ya la decoración definitiva del servicio Talgo 200, esta era su decoración. Una decoración que llamó bastante la atención de los aficionados y es una decoración que todavía sigue gustando bastante. En los años 2000, cuando la alta velocidad llegó a Málaga, muchos de los trenes Talgo 200 desaparecieron. Y además es curioso porque el servicio Talgo 200 fue realmente lo que se denominó servicio Altaria años más tarde. Cambiador de ancho de Majarabique, en Sevilla. Es aquí donde los Talgo 200, dirección Cádiz y dirección Huelva,
tenían que hacer el cambio de tracción, mientras que el talgo pendular entraba por cola para cambiar de ancho de vía. En el extremo siguiente del cambiador había otra locomotora que tomaba el relevo. Aquí se intercambiaban el Talgo 200, las locomotoras de la serie 252 de ancho internacional y las de la serie 269, con esta decoración peculiar de alta velocidad. También se podían ver, además de las 269, las 319 con decoración AVE que hacían el trabajo de locomotora de maniobras. Pero la maniobra habitual era simplemente el intercambio del tren entre una de las japonesas y una 252. Otra toma de Maharabike. Los dos primeros cambiadores de ancho que hubo en la red española, Maharabike en Sevilla y el cambiador de Córdoba. Luego, con la extensión de la red de alta velocidad en los años 2000, los cambiadores de ancho formaron parte habitual del ambiente ferroviario de Renfe. Otra toma de Maharabike del mes de agosto de 1993, donde podemos ver en el lado de ancho ibérico a las locomotoras japonesas que tenían la decoración de origen de alta velocidad, antes de que fueran transformadas y pintadas al esquema Talgo 200 de alta velocidad. Una decoración bastante llamativa y bastante bonita. La unidad de negocio de alta velocidad no solo eran los trenes, los icónicos trenes de la serie 100, había mucho más detrás de esta unidad de negocio. Había material con decoración muy llamativa y muy interesante. Y la última imagen del vídeo. El otro ave, entre comillas, que hubo en la década de los 90. Las locomotoras de la serie 252 que daban tracción a los trenes Talgo 200. Fantástica estampa y una decoración muy bonita además de estas locomotoras. Imagen tomada en Madrid-Atocha. No solo eran los trenes AVE de la serie 100, la unidad de negocio de alta velocidad tenía muchas curiosidades en la década de los 90. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.